Hace unos días, de vacaciones en Mendoza, caminábamos en medio de la cordillera de los Andes hacia la base del Cerro Concagua. No hace falta explicar demasiado qué se siente ahí. La escala cambia, uno se vuelve diminuto. Montañas, cielo, silencio. Y ahí, tratando de captar lo máximo posible con todos los sentidos, imaginé al autor de semejante maravilla diciendo: mirá lo que hice. Y sin embargo, pensando en el texto de la Torá de esta semana, Parashat Yitro, me di cuenta de algo inquietante. En un escenario también conmovedor, al pie del monte Sinaí, Dios podría haber empezado así, mostrando el poder de haber creado el mundo, atribuyéndose ese paisaje, ese cielo, esa tierra, pero no lo hace. Y ese detalle, que solemos pasar por alto, dice mucho más de Dios y de nosotros de lo que parece. Es algo que casi nunca reparamos sobre el momento más sagrado de la tradición judía. Algo tan obvio que se vuelve invisible. Y es justamente eso, en el Sinaí, cuando comienza a manifestarse en lo que después llamaremos los 10 mandamientos, Él no se presenta de esa forma. No abre con una explicación cósmica, ni con una idea abstracta sobre la creación, sobre la existencia. Dice algo mucho más concreto. Anojí Adonai Eloheja, Asher hocetija meretz Mitzrayim. Yo soy Adonai tu Dios, el que te sacó de Egipto. La revelación más importante del judaísmo empieza con una experiencia humana específica. Haber estado atrapados y haber salido. Y eso cambia todo. Porque quiere decir que la Torá no baja para explicar el universo, sino para intervenir en una historia que ya está en marcha. Una historia con heridas, con miedos, con poder, con una liberación todavía incompleta. Cuando Dios habló en el Sinaí, ya pasó de todo. Ya hubo esclavitud y huida, ya hubo un mar que se abrió y se cerró, quejas, cantos, entusiasmo, cansancio. La Torá aparece cuando el pueblo ya es libre, pero todavía no sabe cómo vivir con esa libertad sin destruirse. Por eso los 10 mandamientos que leemos esta semana no son un ideal flotando en el aire, son una intervención. No dicen cómo alcanzar la libertad, eso ya pasó. Dicen algo más frágil y más difícil, cómo sostenerla. Por eso empiezan como empiezan. Antes de cualquier no, hay un yo estuve ahí. Antes que cualquier norma, hay memoria. Antes que cualquier exigencia moral, hay una historia compartida. Yo soy el que te sacó de Egipto, no el que creó el mundo. El que se metió en una historia humana concreta y eligió no mirar para otro lado. Y acá aparece algo profundamente existencial. Porque muchas veces vivimos como si todo dependiera de nosotros. Como si tuviéramos que ser el origen de nuestra propia vida. Sostener todo, resolver todo, no fallar, no aflojar. Y eso agota. Nos agotamos cuando creemos que todo lo que somos tiene que salir de nosotros. La fuerza, las respuestas, el rumbo, la claridad. Como si el apoyo dependiera solo de uno. Como si la comunidad no contara. Como si no hubiera una historia que nos sostenga. La Torá propone otra cosa. Empezar por la memoria. Preguntarnos primero
¿de dónde vengo? Tal vez por eso Dios no se presenta como el creador del mundo, porque ese lugar ya lo conocemos demasiado bien. En cambio, presentarse como el que te sacó de Egipto abre otra posibilidad existencial. No sos el origen de todo, sos alguien que fue acompañado. No empezás desde la nada, empezás desde una historia que te precede. Y eso, lejos de quitarnos responsabilidad, nos devuelve algo esencial, la posibilidad de no estar solos con nuestra vida. Maimónides enseña que el primero de los 10 mandamientos no es creer, sino saber. Y es fascinante que ese saber no se fundamente en la creación del mundo, sino en la salida de Egipto. Como si ese gran sabio hace más de 800 años nos dijera que la base de todo no es una idea sobre el universo, sino el reconocimiento de una presencia en nuestra propia historia. Para él, conocer a Dios no es entender un concepto, es reconocer un hecho, que no estamos solos y que somos parte de una historia más grande que nosotros mismos. Leído así, Yitro, el suegro de Moshe, por quien esta parashá lleva su nombre, deja de ser un personaje lateral y se vuelve central. Yitro no viene a hablar de fe, ni de Dios, ni de revelación. Viene a mirar cómo se vive. Ve a Moshe agotado, ve al pueblo dispersando su energía, ve un proyecto justo que empieza a desgastarse y dice una frase simple y demoledora. No está bien lo que estás haciendo. Porque en un proyecto que nació de la liberación puede fracasar, no por maldad, sino por cansancio. Un pueblo puede salir de Egipto y sin darse cuenta construir otra forma de esclavitud. Una persona también. Por eso Yitro aparece antes del Sinaí. Porque antes de hablar de mandamientos, hay que preguntarse si la vida que estamos viviendo se puede sostener. La Torá no nos pide primero creer, nos pide poder respirar. No nos pregunta primero qué pensamos de Dios. Nos pregunta si el peso que cargamos es vivible. Tal vez por eso está para allá, ahí. Después de la salida, después del canto, después del entusiasmo. Porque hay un momento en la vida en la que uno ya salió de Egipto, pero todavía no sabe cómo vivir sin él. Y ese espacio intermedio es delicado. Ahí no alcanza con euforia ni con fuerza. Ahí hace falta palabra, memoria, límite. Vivimos rodeados de discursos espirituales sobre el universo, el sentido de la vida, todo muy elevado, todo tan lejano. La Torá, en cambio, cuando llega a su momento más alto, no mira las estrellas, mira el lugar del que venís, la experiencia que te marcó, el momento en el que no eras libre, y desde ahí habla. Tal vez por eso para allá no se llame Sinaí, ni revelación, ni 10 mandamientos, se llama Yitro. Lleva el nombre de alguien que viene de afuera, que no trae palabras divinas, sino una mirada humana lúcida, como si el texto nos advirtiera desde el comienzo. Si la Torá no puede ser oída también desde la vida concreta y real, corre el riesgo de volverse fanatismo. Un Dios que se define por habernos sacado de Egipto no puede desentenderse de cómo vivimos después. No puede hablar de leyes sin mirar lo concreto de la existencia. No puede hablar de santidad sin preguntarse por el cuerpo
el tiempo y los límites. Tal vez entonces la pregunta que deja este texto no sea teológica. No es en qué Dios crees. Es otra mucho más cercana, mucho más humana. ¿Desde qué historia estás viviendo tu vida? Si desde la exigencia de tener que crearlo todo, o desde la memoria de haber sido acompañado alguna vez. Si desde la omnipotencia que agota, o desde una historia que todavía te puede sostener. Porque el Dios del Sinaí no pidió que le expliquen el mundo, pidió que no nos olvidemos de dónde venimos. Y tal vez el desafío más profundo esté ahí, en el texto de nuestra propia vida. No usar la espiritualidad para escapar de la historia, sino para habitarla plenamente.